Hola, muy buenas tardes, amigo, amiga que me escucha. Espero que te encuentres muy bien ahí donde estás. El día de hoy tenemos un mensaje muy importante que nos ayudará a comprender más del propósito de la vida de Jesús aquí en la tierra. Jesús es crucificado para la salvación de la humanidad. Jesús es crucificado para la salvación de la humanidad. Este hecho tan extraordinario fue un plan que Dios estableció para la salvación de la humanidad, para que la gente venga a Dios, para que la gente conozca a Dios. Y el pecado era la barrera que separaba a Dios y al ser humano, pero al momento de que Jesucristo vino a pagar los pecados de los seres humanos, a pagar la ira de Dios, esa barrera se abre a través de Jesucristo de Nazaret, el único medio para que la gente tenga vida eterna, el único medio para que la gente conozca a Dios. Más de 2000 años se está exponiendo este mensaje en diferentes lugares del mundo, aunque gente ha querido callar a los cristianos siguen hablando de este gran hecho y acontecimiento extraordinario, porque es real, es real. Vamos a estar leyendo desde Marcos capítulo 15, versículo 16, hasta Marcos capítulo 15, versículo 47. Eh, Jesús murió para salvar a los pecadores, pero la misión de Jesús escandalizó primeramente a sus discípulos, ya que 3 años de estar con él, con Jesucristo, no les cabía en la cabeza este acontecimiento. De hecho, Marcos 8:31 al 32 dice, y comenzó a enseñarles, o sea, Jesús, que le era necesario que al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Isaías 739 años antes de Cristo escribió acerca del Mesías. Isaías 53, 3 al 5, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hablando de que vamos a ser nosotros en la eternidad, vamos a estar en un lugar donde ya no habrá enfermedad, donde ya no habrá dolor. El autor Isaías, el profeta Isaías, está escribiendo este pasaje denotando el odio de la humanidad hacia el Mesías. En lugar de ser agradecidos por esa salvación tan extraordinaria, la ingratitud se vea tan real. Tampoco la burla de que Jesús soportó fue predicha años antes de su nacimiento. De hecho, la burla, el sufrimiento, la muerte, la sepultura demuestran que cumplió su misión como Mesías. Dio su vida en rescate por muchos. Miren lo que dice Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El justo por los injustos, para salvar a los pecadores. Punto número 1. Jesús recibió la burla en la misma cruz. Ya había sido azotado con un látigo de cuero, con incrustaciones de hueso y de piedras. Imagínense, la flagelación era tan violenta que, 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 la, que muchos prisioneros morían. ¿Qué era la flagelación? Era un fuerte castigo con látigos, con varas, de manera cruel y sanguinaria. De hecho, gente
en esa tortura mortal moría de tantos golpes. Le vistieron con una túnica como de rey, con una corona de espinas y una caña como de cetro, y además fue reverenciado en burla diciendo salve rey, copiando la forma que le dirían a César, salve César. Comenzaron luego a saludar el salve rey de los judíos. Esto era una burla total. Para ellos la realeza y el sufrimiento de Jesús era solamente una broma. Se divirtieron golpeándole en la cabeza y escupiéndole de todas maneras. Y le hirieron en la cabeza con una caña y escupían en él y le adoraban hincadas las rodillas. Irónicamente, lo que comenzó como una broma fue cierto. Jesús era el rey, todo el tiempo Jesús obedeció las escrituras y no escondí mi rostro de injurias y disputos. Miren lo que dice Isaías 50 y 56. Esto fue algo tan doloroso lo que padeció Jesús. Los látigos al momento de lanzárselos, y cuando se quedaba incrustado las piedras filosas en su cuerpo, despegaban la carne de su cuerpo. Era verdaderamente desastroso esta imagen. Le irían con la cabeza y con una caña y escupían en él y adoraban hincadas las rodillas. Isaías 56 dice: de mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me amasaban, a los que arrancaban su barba. No escondí mi rostro de injurias, o sea, de ofensas, deshonra y menosprecio a Jesús, y disputos, de salivazos hacia su persona. Toda esta humillación Jesucristo la padeció por los pecados de los seres humanos. Debilitado por la flagelación, Jesús no pudo llevar la cruz. Así que los soldados se la dieron a Simón de Cirene y cargaron a uno que pasaba llamado Simón de Cirene. Marcos menciona que los hijos de Simón, porque deben haber sido conocidos por los cristianos en Roma, donde Marcos escribió su evangelio. Parece ser que toda la familia de Simón se salvó después de que Simón cargara la cruz del Salvador. Jesús fue llevado al Gólgota, que en arameo significa calavera. Le llamamos Calvario porque en latín calavera es Calvarium. De camino le ofrecieron a Jesús mirra mezclado con vino, lo que ayudaría a mitigar el dolor. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no la tomó. Se cumplió así la profecía, a lo que dice Salmo 69, 21. Me pusieron además hielo o ajenjo por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Toda esta burla, todo este sufrimiento que padeció Jesucristo, pudo él haber sido librado si así él hubiera querido. Él pudo llamar a una legión de ángeles y matar a toda la humanidad. Pero no lo hizo porque él quiso cumplir el plan de Dios para salvación de la gente, de la humanidad, siendo pecador aún así. Pero Jesús la rechazó para poder ser conscientes durante su muerte por el pecado de la humanidad. Cuando fue crucificado el viernes a las 9 de la mañana, Marcos 15, 24 al 25, y cuando lo hubieron crucificado repartieron sus vestidos echando suerte sobre ellos y llevaría cada uno. Y a la hora de las 3, cuando le crucificaron, sintió todo el dolor, los clavos a través de los antebrazos y los pies, y el impacto del poste al caer en el agujero, y la madera áspera raspando contra su espalda. Mientras se levantaba y bajaba para respirar, es la forma más dolorosa de ejecución, la cruz. Pero Marcos se enfocó en la burla en lugar del dolor. La crucifixión era en sí misma una burla. Los romanos la usaron para ejecutar esclavos y rebeldes de la época. Los judíos consideraban que era una persona crucificada, era una persona maldita. Miren lo que dice Deuteronomio 21:23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta le enterrarás al mismo día, porque maldito por Dios el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te ha dado por heredad. Imagínate, Jesucristo se hizo maldito por ti y por mí, por tus pecados y por mis pecados. Además, los soldados deshonraron a Jesús, y a preocuparse más por su ropa que por su vida. Además, la inscripción en la cruz era una burla a Jesús. Era normal que los delitos se colgasen junto a los crucificados
pero en este caso era un delito que nadie creía realmente. Y el título descrito de su causa era el rey de los judíos, pero en son de burla finalmente. Esto es triste. Se burlaron de Jesús muchas veces al ser crucificado junto a revolucionarios violentos. Y crucificaron con él 2 ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Repartieron entre sí mis vestidos, dice el Salmo 22:18, y sobre mi ropa echaron suertes. Isaías 53:12, miren lo que dice: por tanto yo le daré por parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, orado por los transgresores, por los pecadores, rebeldes, desobedientes, incrédulos y burladores. Jesucristo estaba orando por ellos, por los pecadores. Confirmaron realmente que Jesús era el Mesías prometido. Los judíos también se burlaron de él porque la crucifixión se hicieron en el camino más transitado entre Jerusalén y la capital romana de Cesarea. Muchas personas que viajaban sacudieron sus cabezas con desprecio y al burlarse de él estaban literalmente blasfemando de Jesús. Y a los que pasaban le denostaban, o sea, le deshonraban, denigraban y humillaban y ofendían a Jesús sus cabezas y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Marcos 15:31-32. Los principales sacerdotes se unieron y bromeando que creían que Jesús pudiera bajar de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciendo decían unos a otros: con los escribas a otros salvó y a él mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Imagínense, osadamente están diciendo esto los escribas y los fariseos, pensando que estaban en razón alguna de decir esto. Los criminales se burlaron de él. Uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y salva a nosotros. Y respondiendo al otro le reprendió diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos esto por causa de nuestros hechos, pero esto ningún mal hizo, o sea, Jesús. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre criminal que cometió uno de los delitos más fuertes de esa época, este hombre se arrepintió. De igual manera, amigo que me escucha, sea cual sea el pecado que has cometido, Dios está con los brazos abiertos para perdonarte. Arrepiente de tus pecados y pon tu fe en Jesucristo, porque Él da vida eterna. Y que denote en tu vida frutos dignos de arrepentimiento en tu vida, de que realmente tu fe es genuina y verdadera como el ladrón. Más adelante, de hecho, la razón por la que no se salvó Jesús fue para poder salvar a los otros. Y comenzó a enseñarles que le era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y muerto y resucitar después de 3 días. Todo lo que se dijo en burla resultó ser cierto. Jesús era el rey de los judíos, el rey de Israel, el Mesías verdadero, el creador, la persona más importante del mundo, Jesucristo de Nazaret, el Cordero Santo sin pecado, fue crucificado para salvación de la humanidad. Punto 2. Jesús fue burlado y abandonado por sus discípulos. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde el sol se oscureció, y cuando vino la hora sexta fue hecha tiniebla sobre la tierra hasta la hora 9. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció el cielo. No fue un eclipse solar de ninguna manera, como pudiera decir un científico, ya que la Pascua se celebra siempre en luna llena, porque la luna no estaba entre el sol y la tierra. La oscuridad fue sobrenatural, demostrando la presencia poderosa y grandiosa del Dios Todopoderoso. Isaías 5:30: y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar, entonces mirará hacia la especialmente para juzgar hacia la tierra, y aquí tinieblas de tribulación, y en su cielo se oscurecerá la luz. Joel 2:12: toca trompeta en Sion y da alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano realmente.
Día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra, como son sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá el pueblo grande y fuerte, semejante a él, y no lo hubo jamás. Amos 5:20, no será el día de Jehová tinieblas sino luz, oscuridad que tiene resplandor. Jesús cargó la ira de Dios contra el pecado, muriendo como pecador en lugar de los pecadores. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos en justicia, y por cuya herida fuisteis nosotros sanados. Es impresionante este acontecimiento de la crucifixión de Jesús. 2 Corintios 5:21, miren lo que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo cargó el pecado de la humanidad, por eso fue desatada la ira de Dios para salvación de la gente. Jesús gritó por primera vez en su vida, no llamó a Dios Padre, Marcos 15:34, y a la hora novena, y exclamó Jesús a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que declaró quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1, porque estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Aunque la Trinidad no pueda dividirse, la escarcanía y la alegría de su relación se perdió cuando Dios juzgó a Jesús por los pecados de muchos. Isaías 53:5, más el herido fue por nuestra rebelión, el molido por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llegada fuimos nosotros curados. Fue abandonado porque los pecadores pudieron ser perdonados. Sin embargo, incluso aquí sufrió burla. Oyendo uno de los que estaban ahí diciendo, aquí llama a Elías, y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y ponerle una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si vendrá Elías y quítale. Posiblemente los transeúntes solo escucharon las primeras palabras, que en arameo es Dios mío, y Elías suenan similar, pero Jesús estaba citando un versículo conocido, por lo que pudieron torcer las palabras y propósito de burlarse. De cualquier manera, alguien le ofreció vino con vinagre, una bebida popular entre los soldados y trabajadores, porque era estimulante. Querían mantener a Jesús consciente mientras se burlaban y esperaban a Elías. Punto 3 y último, Jesús fue honrado al morir. A pesar de la mofa, burla, ofensa, insultos, humillación que tuvo Jesucristo en la cruz, la muerte de Jesús demostró que concluyó su misión. Primero el velo del templo se rasgó de una manera imposible para los humanos. Entonces el velo del templo se rasgó de alto hacia abajo. El camino hacia el lugar santísimo está abierto, demostrando esto. La muerte de Jesús abre el acceso a Dios para todos los que creen en él verdaderamente. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo, él nos abrió a través del cielo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre su casa de Dios, acercámonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto nos menciona que a través de lo que hizo Jesucristo en la cruz, abre las puertas que la gente se pueda acercar confiadamente a Jesucristo, a Dios Padre, con confianza de que a través de Jesucristo podemos conocer a Dios, a través de Jesucristo podemos tener vida eterna, a través de Jesucristo. Ya no había separación del hombre con Dios. ¿Por qué? Porque a través de Jesús nos lleva al Padre verdaderamente. Segundo, el centurión, un soldado experimentado en muerte y crucifixión, entendió que el grito de Jesús no era normal. Marcos 15:39 dice, los crucificados morían lentamente y no tenían fuerzas ni para gritar como lo hizo Jesús. Jesús no era un hombre común y corriente. El centurión se convirtió en el primer ser humano en el Evangelio de Marcos en llamar a Jesús el Hijo de Dios. Marcos 15:39, y el centurión que estaba delante de él, viendo que había expirado, así clamando, dijo, ¿verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios? Confirmando el punto principal del Evangelio de Marcos, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como el Hijo Jesús murió para traer a muchos al Padre, el gentil honró a Jesús con las palabras. Muchos que siguieron a Jesucristo, como María Magdalena, María la madre de Jacob, José, Salomé, le habían seguido y le servían fielmente a Jesús. Y estaban junto a la cruz de Jesús y su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y a los discípulos, quien la amaba, estaban presentes, dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo.
eran mujeres que le seguían fielmente a Jesucristo, igualmente a hombres como Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás de Jacob, hijo de los hijos de Alfeo, Tadeo y Simón el cananista, Salomé, la madre de Jacob, y Juan y el esposa de Zebedeo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo para preguntarle algo y postrarse. Fueron los ayudantes fieles verdaderamente siempre al lado de Jesús, hasta el lugar donde Jesús fue enterrado. Aunque no se les asignan roles de liderazgo como lo fueron los apóstoles, estas mujeres fueron honradas porque sirvieron fielmente a Jesucristo hasta la muerte. Después de los gentiles y las muertes, un miembro del alto rango del Sanedrín honró a Jesús. Se llamaba José de Arimatea. Enterró a Jesús haciéndolo rodar una piedra frente a la tumba para alejar a los ladrones. Marcos 15, 43 al 46. A José de Arimatea, senador del noble que también esperaba al reino de Dios, sino que osadamente entró a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se maravilló que ya fuese muerto, y haciendo venir al centurión preguntando si ya era muerto y enterrado, el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándole le envolvió y la sábana y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una piedra. Jesucristo nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca y fue crucificado para la salvación de la humanidad. Ahora se contaminó 2 veces José de Arimatea se contaminaba, la primera yendo directamente a la vivienda gentil, ya que él siendo judío no se juntaba con gentiles, la segunda tocando el cadáver a Jesús. No le importó José de Arimatea, un prestigiosa persona de esa época, no le importó ser declarado impuro por causa de Jesús. Era lo apropiado porque Jesús estaba dispuesto a ser considerado un pecador por el bien de los pecadores como José. Jesucristo murió por tus pecados para darte vida eterna. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino a través de mí. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que viene aunque esté muerto vivirá. Jesucristo prometió ser el único medio para llevarte a la vida eterna. Amigo, amiga que me escuchas, Dios puede cambiar hasta el peor criminal, como lo hizo con el ladrón que fue crucificado. Dios, lo que es imposible para el hombre, para Dios todo lo es posible. Ese corazón de piedra, Dios lo puede hacer un corazón de carne sensible a Dios, que cambie la manera de ser. Así es, ser tú el peor criminal, Dios puede cambiar tu vida. Sea cual sea el pecado, Dios te limpia para poderte ser una nueva persona. Confía en Jesucristo, busca a Jesucristo, como hizo Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entrega tu vida a Jesucristo. Es la decisión más importante que puedas hacer en tu vida. Dios te bendiga.